Hola amigos, nuevamente estoy con ustedes y espero que todos se encuentren muy bien. Hoy he pintado para ustedes un animal rico en simbolismo, pues al búho lo encontramos entre lo sagrado y lo temido, pues históricamente se le asocia con el inframundo, con la muerte, con la brujería, las artes oscuras y la mala fortuna. Ese es su lado oscuro. Por el contrario, también se le asocia con la sabiduría, con la transformación espiritual y con la magia nocturna. En algunas zonas rurales de mi país, aún ahora en siglo XXI, se dice que escuchar el canto de un búho es presagio de muerte, aunque en realidad su canto es para marcar territorio o atraer pareja. Esta creencia pone en peligro la conservación de esta ave, pues genera su persecución, aunque sea parte del folclore de mi país. Sin embargo, hay otras corrientes místicas donde se le ve como guía espiritual, protectores que limpian la energía negativa o símbolos de sabiduría e intuición profunda. Esta especie son biocontroladores naturales, o sea, que ayudan a mantener a raya poblaciones de roedores y otras especies que podrían convertirse en plagas. Ahora bien, mi pintura fue hecha sobre un papel que imita la pulpa del árbol. Pinté en un principio un óvalo con pintura en aerosol para darle un fondo oscuro donde pudiera resaltar, pues el búho va a ser blanco. Posteriormente lo dibujé con gises de pizarrón para que pudiera notarse el dibujo sobre ese fondo oscuro. Después le hice un marco ovalado de color azul para que tuviera contraste tanto con el búho como con el fondo. Y este marco es sostenido por una rama que lo envuelve como una enredadera. Con excepción del fondo que hice con pintura en aerosol, el resto del trabajo, el marco, la rama y el búho, están hechos con pintura de óleo. Quise pintar el búho blanco porque dentro de su especie, además de ser uno de los más grandes, es también un animal que se mantiene activo tanto de día como de noche, y está muy asociado con la sabiduría y la protección. Ahora bien, mientras voy realizando mi pintura para ustedes, los invito a escuchar una pequeña narración. Eran los días del cambio de estación. La primavera iniciaba, los días eran más cálidos y la naturaleza estallaba en múltiples colores. Se podía ver los campos llenos de flores, mariposas, abejas y un sinnúmero de especies jóvenes. Pero por desgracia también era la época de las alergias por el polen y en algunas ocasiones también de enfermedades, pues había días muy cálidos y noches muy frías. Ese fin de semana, por la noche, Asbami no pintaría. Se encontraba descansando en su cama con una ligera fiebre. Tenía dolor de cabeza y le lloraban los ojos. Y aunque ganas no le faltaban para pararse a pintar, la verdad no tenía fuerzas para hacerlo. Sumergido en sus pensamientos, veía cómo la luz de la luna entraba por la ventana e iluminaba las altas ramas del árbol de duraznos que se encontraba frente a ella, entreteniéndose en imaginar cómo las flores se abrían lentamente y las mariposas llegaban para tomar su néctar. Asbami se preguntaba, ¿habrá miel sabor durazno? Y mientras profundizaban sus debrayes, el tiempo pasó y llegó la medianoche. No se dio cuenta cuando llegó, pero al escuchar su canto notó su presencia. Un enorme búho blanco se había posado en las ramas del árbol de durazno y lo observaba desde afuera de la ventana. Asbami lo observó con detenimiento por unos momentos, acariciando con la mirada su bello y blanco plumaje. Su pico y las garras de sus patas se veían como poderosas herramientas. Pero lo que más le llamó la atención fueron sus ojos, esa profunda e hipnótica mirada. Parecían tener una extraña fluorescencia y estaban ejerciendo un poder mágico sobre Asbami. Él no podía dejar de mirarlos, presentía como si absorbiera su esencia. Su cuerpo estaba muy pesado, pero su mente estaba ágil y ligera. Aquella intensidad lo traspasaba, pareciera que el búho pudiera ver dentro de él.
Albami cerró los ojos por un momento y comenzó a sentir como si se precipitara dentro del vacío, como si cayera dentro de un pozo, dando vueltas varias veces hasta que por fin recuperó la verticalidad. Respiró profundamente y suspiró, y sin abrir los ojos pudo percibir la luz de la luna sobre su rostro y el frío de la noche envolviendo su cuerpo. Finalmente abrió los ojos y agudizó la mirada. Se encontraba afuera de su recámara, mirando cómo su cuerpo descansaba en la cama. Por un instante se sintió confuso. Parpadeó y observó nuevamente. En efecto, estaba afuera de su recámara, observando cómo su cuerpo descansaba en la cama y se encontraba cubierto de plumas blancas. Pero, ¿cómo? Se preguntó. No sabía si alegrarse o espantarse. Podía ser un sueño o sería real, no tenía idea. Lo único que sabía era que estaba ahí, dentro del cuerpo del búho blanco. Giró la cabeza a 180 grados para admirar su plumaje y estiró las alas para terminar de convencerse. Y al hacerlo, sintió el impulso instintivo de volar y recorrer la noche en su forma actual. Y con las alas desplegadas se dejó caer. Por unos segundos planeó por su jardín y luego se elevó por encima de los bambús que lo rodeaban. Se elevó a unos 40 metros del suelo, pasando por encima de los últimos edificios antes de salir de la ciudad. Después bajó a la altura de la copa de los árboles. Parecía estar en otra dimensión. La luna bañaba de un gris perla el follaje que se hallaba bajo sus pies o sus patas. Las cosas resaltaban con una fluorescencia muy particular según de qué se tratara. La vegetación en general poseía un luminoso verde neón, pero las especies animales tenían otros tonos. Los insectos que recorrían la zona tenían un color entre amarillo y naranja brillante. Los roedores parecían pequeños fantasmas de un color rojo neón brillante que corrían por el suelo velozmente. Casi podía ver sus corazones latir dentro de sus cuerpos, y las serpientes variaban entre un verde esmeralda y un azul rey. Los gatos poseían un iridiscente y sensual tono violeta, y todas las sombras eran sombras. Nunca hubiera imaginado que la noche era tan luminosa como en una película de ciencia ficción. Y ni qué decir de los sonidos. Podía escuchar el latir del corazón de cualquier animal que se encontrara, los insectos arrastrándose por el suelo. Podía escuchar también la suave vibración que emiten las plantas al respirar y crecer, y la música de la brisa del aire pasando entre las ramas de los árboles. El mundo era un lugar pulsante, vibrante, que latía. La madre tierra estaba viva bajo de él y se lo decía a cada instante, y él era parte de toda aquella sinfonía que se desarrollaba sin cesar. Y después de un fantástico paseo que lo llevó hasta los bosques ubicados en las bases de las lejanas montañas, decidió regresar. Los primeros rayos del sol fueron sus compañeros en el último tramo de su viaje de retorno hasta llegar a posarse frente a su ventana. Y mirando nuevamente su cuerpo descansar sobre la cama, se preguntó, ¿y ahora qué hacer? ¿Qué seguía? En ese instante sintió un fuerte escalofrío que lo recorría y que lo hizo cerrar los ojos. Un espasmo eléctrico lo recorrió de pies a cabeza, haciéndolo golpearse con la cabecera de la cama. Asbami abrió los ojos y miró nuevamente hacia la ventana. El búho seguía ahí, observándolo. Emitió nuevamente su ulular como una despedida, abrió las alas y en un segundo desapareció. Asbami respiró profundo y se sentó en la cama. Ya no tenía fiebre y se sentía lleno de energía. Y con la mente llena de ideas que no podía traducir en palabras, pensó que esa noche volvería al lienzo y a los pinceles, y esta vez pintaría un búho blanco. Les agradezco infinitamente su atención para mi trabajo y espero que esta pintura y su fantástica historia hayan sido de su agrado. Y sin más por el momento, me despido de todos ustedes. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos muy pronto.